Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esas palabras tan generosas para referirse a mí. Y un saludo muy fraterno a todas las que estamos participando en este encuentro, en este foro, que me parece realmente muy importante. Y a la secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, felicitarla por traernos el recuerdo de una mujer a la que yo quise muchísimo, a Vilma Espín. Fui muy amiga de ella y de ella aprendí muchísimas cosas. Yo me tuve que asilar en el año 99-2000, tuve que ir del país y estuve aquí hablando con ella y recuerdo, y por eso yo soy tan solidaria y no lo debería decir, porque ella en su momento me ofreció todo el apoyo para que yo me viniera con mis 4 hijos a vivir aquí a Cuba. Y no lo hice porque realmente me daba pena, es que 4 eran muchos. Entonces a mí me dio como pena con ella decirle que sí me aceptaba. Me fui a Canadá, bueno, y desde allá seguí trabajando. Por eso quería hacerle ese homenaje a Vilma, porque realmente era una mujer esplendorosa, generosa, solidaria. Y voy a decir algo aquí que a lo mejor suene mal. A muchas mujeres les falta mucha solidaridad. O lo que se llama sororidad. Y muchas mujeres son más caníbales que los mismos hombres. Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer. Muchas mujeres en la política se han vuelto muy calculadoras y realmente muchas de las veces creen que aprendiendo esas prácticas de lo que significa el patriarcalismo nosotros vamos a ascender, y es todo lo contrario, es como la derecha. La derecha, si nos abraza, es para ahorcarnos, no es realmente para generar afectos. Y por eso yo quería traer un tema a colación que me parece muy importante. Yo no sé si en todos los países esté pasando lo mismo, pero yo estoy muy aterrorizada de lo que está pasando en Colombia con las mujeres. Primero, una violencia física brutal, es decir, un incremento del feminicidio de una manera escaladora, impresionante, una violencia y abuso sexual de niñas de una forma atroz. Yo fui candidata presidencial en la contienda electoral, recorrí por lo menos 3 veces el país y de las cosas que más me dejaron alarmada, preocupada, que me rompieron el alma, fue ver niñas ya de 12 años con niños, niñas de 14 años con 3 hijos. O sea, un círculo de la violencia que no les va a permitir en su vida hacer absolutamente nada, ni a ellas ni a los niños que trajeron al mundo. Y es para mí en Colombia no es una epidemia, es una pandemia. Y tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo, con el neoliberalismo, tiene mucho que ver con la pobreza y sobre todo con algo que se dijo aquí, que yo quisiera ratificar, y es el derecho a la salud sexual y reproductiva. La Iglesia ha jugado un papel nefasto en esto. Y tiene que ver también con la decisión, inclusive, Gloria lo puede ratificar, cuando se votó el plebiscito para los acuerdos de paz, introdujeron el término que la ideología de género. Y eso lo introdujeron para impedir que en los colegios, en las escuelas, se hable de educación sexual. Es violento, o sea, a mí me parece terrible lo que está pasando con las niñas en el país y con las mujeres en general, y sobre todo porque yo no veo que el Estado haga absolutamente nada por corregir ello. Por eso yo recojo la propuesta de la compañera de Bolivia, donde estuve recientemente, de que sí es necesario hacer una cumbre de mujeres. Porque si nosotros revisamos los acuerdos de Beijing, el pacto de Beijing, yo creo que es muy poco lo que se ha avanzado. E introducir un tema que yo lo padecí personalmente, nunca me había asqueado tanto el tema de marketing electoral. Yo lo entendía de una manera, pero lo padecí de otra. El marketing electoral es que, por ejemplo, yo soy una persona con la peor imagen del país. Y se debe a que yo apoyé de frente el tema de las FARC. Apoyé de frente el acuerdo de paz. No al escondido, ni por debajo de la mesa. Porque el proceso de liberación fue lo que produjo, y en esto quiero agradecer a Cuba, que ha jugado un papel importantísimo para la paz de Colombia. Así mucha gente en mi país no lo reconoce, ni lo agradezca además. Jugó un papel muy importante con la defensa del proceso de la revolución bolivariana. Yo creo que lo más importante, Bolívar decía que el peor delito era la deslealtad, la ingratitud, y yo lo sigo pensando. Yo creo que Venezuela, con el presidente Chávez a la cabeza y con el presidente Maduro, hicieron todo lo necesario para las liberaciones, y hasta lo último Chávez, en su lecho de enfermo, luchó y batalló para que el proceso de paz no se cayera. A raíz de eso, y que yo lo sigo haciendo, o sea, yo no tengo por qué hablar mal de Venezuela para quedar bien con una gente que nunca va a votar por mí, ni nunca nos va a acompañar, ni voy a hablar mal de Cuba diciendo que aquí hay una pobreza inmisericordia, que
que aquí la gente vive muy mal, cuando no es así. Entonces, esa cosa tan asqueante del marketing electoral permite inclusive la violencia política contra las mujeres. Y ese es el tema que yo quería introducir aquí. Solamente en Bolivia y solamente en México, que hay una especie de pacto para impedir la violencia política contra las mujeres, se ha regulado este tipo de temas. La violencia política es muy grave porque es ejercida o por los partidos, por el mismo Estado, por la sociedad en su conjunto. Y esto impide que las mujeres podamos participar en política. Hay un estudio recientemente en mi país del Instituto Holandés que habla sobre violencia política. Yo estuve en Bolivia hace poquito, hace como un mes, con presidentas de parlamentos del mundo, porque es un tema que a mí me parece trascendental. Cuando nosotros, fuera de Cuba, fuera de Venezuela y Bolivia también en gran parte, tratamos de hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, yo fui una de las pioneras en el país y me supo a cacho, pero terrible pues. La persecución de la iglesia fue mejor dicho, sin descanso, de la manera más brutal, como ha sido lo de Paz. Pero a ver, Gloria, nosotras dos fuimos compañeras de la Comisión Séptima, que está todo lo que tiene que ver con salud. Éramos apenas, antes de que Gloria llegara, éramos como 3 mujeres. Ninguna de las mujeres que estaban ahí quería tener la ponencia que yo había presentado como proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, con las causales que finalmente constituyó la Corte Constitucional. La una era cristiana y decía que ni loca. La otra no era cristiana, era católica, del partido en el que yo milité mucho tiempo, que ya no milito, del Partido Liberal, y decía, no, yo no me puedo ganar ese desprestigio. Entonces a mí misma me tocó hacer la ponencia del proyecto. ¿A dónde voy con esto? A que si las mujeres no estamos en la política es muy difícil transformar las condiciones materiales, objetivas, de lo que significa precisamente el no avance de la mujer. Por eso yo quisiera dejar aquí planteado la necesidad de que se legisle sobre el tema de violencia política contra las mujeres. Ustedes se imaginan, ustedes no tienen la menor idea, y aquí no me voy a victimizar ni nada de eso, la gente que me conoce sabe que yo no soy una mujer que utilice este tipo de cosas. Primer golpe judicial que dieron en Colombia a una mujer fue a mí, 32 años inhabilitada, con pruebas falsas, para sacarme de la política, para castrarme. Y fuera de eso, un castigo ante la sociedad brutal de, pues yo nunca he estado en escándalos de corrupción, yo nunca he tenido nada que ver con el narcotráfico, yo fui de las mejores senadoras, no lo debería decir, pero lo digo. Y sin embargo, fui castigada duramente por mi forma de pensar. En algunos eventos, entre esos, un evento en Barranquilla, en la costa norte del país, en un evento de tenderos, cuando estaba de presidente Álvaro Uribe, un tendero, un empresario, le entregó un rejo a Álvaro Uribe para que me diera el rejo a mí. Y eso se llama violencia política. La violencia política desestima la participación de las mujeres, impide que las mujeres puedan participar. Y si las mujeres no estamos en la política a transformar el mundo, como lo decía Olenin, o como lo decía Vilma, como lo decía Fidel, es absolutamente imposible, fuera de que es absolutamente injusto, porque nosotros también queremos tener una sociedad distinta, tener unos países distintos, poder defender con todo el derecho lo que es este proceso de la revolución bolivariana, de lo que significa, por ejemplo, si Dilma no hubiera sido mujer, yo me pregunto, lo hubieran sacado tan fácil. La cantidad de memes, la ridiculización de nosotras. Cuando nosotras estamos participando en política, en un debate, siempre nos toman la foto donde salimos más feas o donde estamos en ese momento poniéndole énfasis a la intervención. Por eso yo creo que es muy importante, de verdad, muy importante que nosotros podamos tipificar o hacer unos protocolos para impedir la violencia política contra las mujeres. Yo les cuento, miren, en esa persecución tan atroz que yo tuve, a mí me daba miedo ir al aeropuerto, se los confieso. A veces me daba terror salir a la calle por los insultos, es más, los escupitazos, los golpes. Montarme en un avión para mí era un martirio, cualquiera se podía venir donde fuera. Si me hacían clase ejecutiva para protegerme de los de atrás, entonces los de atrás venían a decirme, claro, no sé cuántas, esa negra no sé cuántas, montando en clase ejecutiva. Si me iba para atrás, me tenía que aguantar que un tipo me insultara. Una cosa terrible. Entonces, yo pienso que esto no es casual, y somos casi todas las mujeres las que no nos avenimos al modelo, a las que padecemos este tipo. Pero inclusive muchas mujeres, viendo lo que pasa contra nosotras, no participan en política. Por eso me parece que el aumento de embarazo precoz, por eso me parece la violencia sexual contra las mujeres, el aumento del feminicidio, como decía Gloria ahora,
la feminización de la pobreza, y yo creo que sobre eso hay que dejar una constancia aquí y que empecemos a legislar en todos nuestros países para que realmente la participación de las mujeres sea eficaz y sea efectiva. Y termino diciendo lo siguiente, miren, lo que se viene para nosotros en Colombia es muy duro. Esa derechización, que es una derecha criminal, pero es una derecha de horda, de lo peor, con una amenaza total a los acuerdos. Va a haber referendo supuestamente para echar los acuerdos hacia atrás, lo que puede sumir a Colombia en una guerra civil y en una persecución brutal a quienes obviamente no vamos a participar de todo esto. El panorama de Colombia es muy difícil, y lo más lamentable de Colombia es que quienes dirigen el país en este momento son los que están desestabilizando la región, son los que están colocando el país al servicio de la desestabilización en Ecuador, en Venezuela y todo lo demás. Discúlpenme porque me tomé más del tiempo. Gracias.